quinto día de su gira apostólica en España, León XIV inaugura la Torre de Jesucristo en el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, su arquitecto. En su visita a la cárcel más poblada de Cataluña, reclusas comparten sus historias de conversión y el Papa las alienta recordando que a pesar de los errores cometidos no dejan de ser hijas de Dios. León XIV pone en apuros la inteligencia artificial y un sacerdote doctor en filosofía analiza la encíclica Magnifica Humanitas sobre los desafíos de esta tecnología y su uso ético planteados por el Papa. Estados Unidos deja sin visa a más de un centenar de funcionarios nicaragüenses del gobierno de Daniel Ortega implicados en la muerte de un preso político. Congresistas republicanos presentan un proyecto de ley para garantizar el derecho de los padres a enterrar a bebés fallecidos, perdidos por aborto espontáneo o muerte fetal. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, como siempre, comenzando el programa desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Barcelona en el quinto día de la visita del Papa León XIV a España. Esta noche el Santo Padre preside una misa solemne en la Basílica de la Sagrada Familia y luego inaugura la Torre de Jesucristo, la más alta del templo, en el día en que se cumplen 100 años del fallecimiento del arquitecto Antonio Gaudí, quien dedicó casi toda su vida a esta obra. Más temprano, en la iglesia de San Agustín, el pontífice se reunió con los responsables de diversas entidades de ayuda y acción social de la arquidiócesis. Entre ellos, Cáritas Diocesana de Barcelona también rezó el rosario en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat y tuvo un encuentro con la comunidad de los agustinos de Barcelona. En la víspera, León XIV bendijo 31 ambulancias que la Fundación del Convento de Santa Clara donó a Ucrania en guerra con Rusia desde hace 3 años. Desde este martes en Barcelona hemos visto cómo algunos de los eventos en los que ha participado el Santo Padre van dejando momentos impactantes. Muchas curiosidades han ido saliendo a la luz a lo largo de las últimas horas y de ello nos cuenta Javier Romero, que está en España siguiendo este viaje. La segunda etapa del viaje del Papa León a España empezó aquí, con el Papa de copiloto en el vuelo de Madrid a Barcelona. Todo un lujo para la tripulación. Al mismo tiempo trascendió que Bad Bunny, que estaba de gira en Madrid, no dejó pasar la ocasión de poder saludar al Papa. Tras el aterrizaje, el pontífice visitó la zona histórica de la ciudad, la Catedral de la Santa Cruz y de la Mártir Santa Eulalia, copatrona de la ciudad, junto a la Virgen de la Merced. Y por la tarde fue el momento más esperado del día, cuando el Papa y fieles pudieron verse en este estadio. Los testimonios conmovieron a los presentes hasta la médula. Mi padre intentó matar a mi madre. Ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió. Su padre fue a prisión, su madre se refugió en las drogas y ella fue a un centro de menores. Al principio fue muy duro, porque había construido un muro para protegerme y no dejaba entrar a nadie. Hasta que encontró a Dios. Lo mismo que esta otra joven, quien contó al Papa el dolor abrumador que se siente al tener depresión, un dolor que lleva a pensar que desaparecer del mundo parezca la única salida. Luché para superar esta enfermedad por mi cuenta, en silencio durante años. Sí, per anys. Pero una nit de divendres Y un viernes por la noche perdí la batalla e intenté quitarme la vida. Estoy aquí porque Dios me ha dado una segunda oportunidad y le estaré eternamente agradecida. i li estaré eternament agraïda. El Papa, como respuesta, ofreció esta reflexión sobre el dolor y el sufrimiento. Estas experiencias ofrecen un mensaje también a nosotros creyentes, a toda la Iglesia. No debemos espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la voluntad de Dios o a algún misterioso proyecto suyo, porque esto corre el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas. Dios no quiere el sufrimiento, lo lleva con nosotros y nos invita a confiar en Él de modo perseverante. La vigilia dejó una gran emoción entre los presentes, como también lo dejó esa visita que hizo el Papa León XIV a la prisión de Brians, uno de los mayores centros penitenciarios de la región.
Allí el Papa se vio con algunas de las presas que le contaron cómo la fe les ayuda a tratar de no perder la esperanza. Después, León XIV visitó la histórica abadía de Montserrat. El complejo fue asaltado por las tropas napoleónicas en el siglo XIX y poco más de 100 años después, 23 de sus monjes fueron asesinados durante la persecución religiosa que hubo en la Guerra Civil Española. Hoy en día sigue en pie y se ha convertido en uno de los mayores centros de peregrinación del país. La Virgen de Montserrat, de hecho, es una de las advocaciones marianas más queridas en España. En Barcelona, Javier Romero, EWTN Noticias. Ahora escuchemos los testimonios de Montse, Benavente y Josefina, dos reclusas de la prisión Bryans 1 en Barcelona, la más poblada de Cataluña, con un sector para mujeres. Abrazaron la fe durante su condena. Sus testimonios conmovieron al Papa durante su visita esta mañana. Una de ellas, Montse, saltó el protocolo para darle un doble abrazo al Santo Padre tras compartir su historia. Veamos. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Realmente la vida no me lo había permitido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios. Y Él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor por favor que me ayudase. Y estuve 10 horas durmiendo y desde aquel momento sentí que había sido Dios que me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con Él, con mi hijo en el cielo. Muchas gracias, Padre. Solía cuestionar a Dios, pedirle explicaciones por todo. Le cuestiono a veces todo, pero nunca tanto como el accidente que tuvo mi hijo. Sufrí mucho al verlo sufrir y hasta tambaleaba mi fe. No entendía por qué pasó esa desgracia, pero en medio de ello sigo pensando que no quiero pedirle explicaciones. Mi hijo sobrevivió y hoy es un milagro. Y yo siempre creeré que es obra de Dios. Siempre es Dios. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios. Muchas gracias, Santo Padre. Luego de los testimonios, el Papa León XIV dedicó estas palabras a todos los reclusos. Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos, o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. En la víspera, una torre humana o castell se alzó frente al Papa León XIV en su encuentro con los fieles en el Estadio Olímpico de Barcelona. Esta tradición se erige en las celebraciones más importantes de Cataluña. Sus integrantes, los castellers, suelen formar torres de 6 a 10 pisos. Los niveles más altos están conformados por niños. Los grupos de castellers se diferencian por el color de sus camisas. Además, portan una faja para proteger la espalda y son acompañados por músicos que tocan la gralla. Desde el 2010, los castells son Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Los castellers de Villafranca mostraron al Papa y al mundo esta expresión de unidad, destreza y trabajo en equipo. Escuchemos su sentir. Hombre, yo pensaba que no iba a poder ver al Papa en toda la vida y mira, y se me ha hecho. Y hace mucha ilusión. Algo que has querido siempre. Los castells, las torres humanas, son como el skyline de Cataluña, son parte del skyline, si te lo imaginas, son una identidad muy importante de nuestra cultura y representan muy bien nuestra sociedad, que trabajamos en equipo para construir
castillos, torres, ¿no? Solo de personas. En el encuentro privado del Papa con los obispos de España este lunes, trascendió una broma del Santo Padre sobre la inteligencia artificial. Yago de la Cierva, responsable de la organización del viaje a España, contó que el Papa, antes de su reunión con los prelados, le preguntó a la inteligencia artificial qué debería decir el Papa a los obispos españoles. La inteligencia artificial empezó a decir lo que el Papa Francisco diría, pero el Papa León la corrigió y le dijo que ya habría otro Papa. Entonces la inteligencia artificial le respondió: "Ah, es cierto, ahora es el Papa León". De la Cierva señala que el Papa usó la anécdota para enfatizar que ellos tienen otro algoritmo que los lleva a ser servidores de la palabra, querer a la gente y acompañar a las personas. Con su magisterio social, la Iglesia busca entablar un diálogo con personas que no necesariamente comparten la fe católica para responder a los desafíos que todos compartimos. Magnificat Humanitas se plantea el desafío principalmente de las nuevas tecnologías y cómo pueden afectar y condicionar la actividad y la dignidad de las personas. Para tener una perspectiva filosófica sobre este tema tan importante, estamos con el padre Mario Arroyo. Él es doctor en filosofía y nos habla desde la Ciudad de México. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. En efecto, padre, ¿cómo usted considera que esta voz profética se hace presente en un tema que, en efecto, es un gran desafío, actualmente un campo prácticamente desconocido para la actividad económica y tecnológica de los seres humanos? Bueno, primero señalar que profético no quiere decir necesariamente adivinar el futuro, sino hablar en nombre de Dios, en defensa del ser humano, de la naturaleza humana, de lo propio, de lo característico del ser humano. Y entiendo que León XIV, seguramente con un muy buen equipo que lo ha asesorado, sabe cómo digerir, por decirlo de alguna forma, este hueso duro de la inteligencia artificial y todos los extremos, todos los aspectos que impactan en la vida de las personas, en las familias, en la educación, en la estructuración de la sociedad misma, ¿no? O sea, como que es que en la cuenta hemos entrado en una nueva etapa de la humanidad gracias al desarrollo tecnológico. Eso impacta en nuestra vida personal, familiar y social. Necesitamos de una forma de sabiduría que nos ayude a utilizar esta herramienta para beneficio de nosotros, ¿no? Y que no sea algo que pues pueda aumentar las desigualdades, aumentar la pobreza, discriminar a unas personas, desgastar el planeta, es decir, ¿no? Entonces, en ese sentido es como un combo, un paquete donde todos los extremos de la cuestión son agudamente analizados desde una perspectiva propia de la doctrina social de la Iglesia, que pone particularmente el énfasis en la dignidad de la persona y en el bien común. Sé que el Papa hace una propuesta también, haciendo un llamado a la necesidad de regular este tipo de actividad, y él justamente propone principios éticos de la dignidad de la persona, principios morales para poder hacerlo, pero él parece invocar la necesidad de que haya una regulación, al parecer, estatal o supraestatal para este tipo de tecnología, dudando, al parecer, por su parte, de la capacidad de las empresas de autorregularse. ¿Cómo podría usted responder a esa incógnita o tensión que se ve en el documento? Bien, es una cuestión muy compleja. Yo creo que al día de hoy pienso que nadie tiene la respuesta correcta. O sea, sucede una cosa, que en este caso la vida va mucho más rápido que la ley. La tecnología, los avances están creciendo en progresión geométrica, ¿no? Las leyes van como muy rezagadas porque tienen nuevamente este verbo que digerir, pues lo que se está cocinando y cómo afecta eso a nuestra vida. Entonces, me parece que estamos ante un claro ejemplo de un rezago legal de este tema, y lo que crea pues muchas zonas que podrían ser una especie como de limbo jurídico, y es necesario ponerle un orden, ¿no? O sea, el Papa, y no solo León XIV, ya desde Francisco se hicieron llamamientos a que la comunidad internacional regule
este tipo de cuestiones. Ahora bien, yo me llego a plantear si este cambio tecnológico no nos está llevando también a un cambio político y social, es decir, en la misma encíclica lo menciona ahorita, en este tema en concreto tienen más fuerza las Big Tech, las empresas, el reducido grupo de empresas que manejan estas herramientas de inteligencia artificial que los mismos estados. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, no? La Santa Sede ya ha dado pasos en esta dirección con el llamado de Rome Call for AI Ethics, ¿no? El llamado de Roma para una ética de la inteligencia artificial, de crear una sinergia o una conciencia social en los actores y protagonistas de las empresas para que desde ahí, desde el primer momento, se regule, se ordene, se estructure el desarrollo de la IA de forma que no perjudique pues a la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que yo quiero sugerir es necesario que haya unos canales legales que regulen esto, pero esto crece tan rápido que sin negar eso, es importantísimo que los mismos actores, que los mismos productores, que los mismos difusores de la IA tengan, por decirlo así, el chip de la ética, el chip del servicio de la sociedad, el chip de que esto debe servir para el ser humano y no para aumentar la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Está claro que el Papa ha identificado este desafío de las nuevas tecnologías como un desafío moral en el cual la Iglesia tiene que hacerse presente y lo hace justamente con su primera encíclica. Padre Mario Arroyo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie, y pues les invito a todos a leer la encíclica que realmente vale la pena. Hacemos una pausa y al volver, legisladores republicanos impulsan una iniciativa para reconocer el derecho de las familias en duelo a dar sepultura a los fetos o bebés nacidos sin vida. Además, sacerdote de día, luchador profesional de noche. Un sacerdote combina sus dones para conseguir fondos y mantener un orfanato para niños de la calle. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció esta semana restricciones de visa para más de 100 funcionarios nicaragüenses vinculados con el gobierno de Daniel Ortega, reporta Así Prensa. La medida estadounidense llega en respuesta a la responsabilidad de la dictadura en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera, señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado. Rivera, líder indígena y preso político, murió a los 73 años, después de permanecer incomunicado por más de 970 días bajo el régimen. El Ministerio de Salud indicó que su muerte fue consecuencia de una bacteria. Al menos 6 familiares de Rivera permanecen detenidos, según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Desde 2007, Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, han establecido un régimen autoritario en el país, suprimiendo derechos civiles, anulando elecciones y persiguiendo a la Iglesia. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos ha debatido varias propuestas sobre qué ocurre con los restos de bebés no nacidos después de una pérdida o un aborto. Ahora, una nueva iniciativa busca enfocarse en los padres que sufren un aborto espontáneo o una pérdida durante el embarazo. El tema forma parte de un debate más amplio sobre la pérdida gestacional, la ética médica y la dignidad de la vida humana, informa nuestra corresponsal en Washington, Paola Flynn. Un aborto espontáneo causa un profundo dolor que a menudo se sufre en silencio y plantea preguntas difíciles sobre lo que sucederá a continuación. Ahora, los legisladores de Estados Unidos se disponen a presentar una nueva ley que, según sus partidarios, protegería el derecho de los padres en duelo a enterrar a un bebé perdido por aborto espontáneo o muerte fetal. Probablemente 1 de cada 3 mujeres sufre un aborto espontáneo. Es mucho más habitual de lo que jamás hubiera imaginado y a menudo ocurre en una fase muy temprana del embarazo, en una sala de urgencias y a cargo de un médico que no las conoce. La propuesta legislativa ha sido presentada por la legisladora Kat Cammack en la Cámara de Representantes y por el senador Roger Marshall en el marco de una campaña liderada por Students for Life Action.
Los padres que han perdido un hijo tienen derechos y merecen saber cuáles son. Sin embargo, estos pueden variar en función del estado, el hospital o el equipo de profesionales sanitarios que les atienda ese día. Actualmente, unos 26 estados cuentan con medidas de protección para los padres que han perdido un hijo por muerte fetal o aborto espontáneo, y estamos buscando una normativa federal que proteja a todos los padres. Como madre que también ha sufrido una pérdida, sé el dolor que sienten y sé que eso no les deja espacio para llorar su pérdida. La representante del estado de Florida explicó que cuando ella misma sufrió un embarazo ectópico, no le ofrecieron la opción de conocer cuáles eran sus derechos. No me lo ofrecieron, no. Y a tantos padres y madres no se les ha dado esta oportunidad, y es algo que te acompaña el resto de tu vida. La propuesta se enmarca en un debate nacional en torno al tratamiento de los restos fetales. Sin embargo, sus defensores insisten en que el objetivo del proyecto de ley es ayudar a las familias a afrontar la pérdida con dignidad y libertad de elección, dándoles fuerza en momentos de duelo. Este proyecto de ley es un primer paso muy sencillo. Simplemente modifica una disposición para ordenar al secretario de Salud y Servicios Humanos que emita un memorándum en el que se indique a los hospitales y centros de maternidad de todo el país que deben informar a los padres que sufren esta terrible pérdida de que tienen derecho a solicitar que el cuerpo del bebé sea trasladado a una funeraria para poder ver a su bebé. Es muy sencillo. Hawkins explicó que las madres que atraviesan momentos difíciles en el embarazo suelen confiar en las recomendaciones del personal médico. Algunas madres que han sufrido esta pérdida se han sumado a la propuesta para garantizar que la legislación proteja a otros padres en duelo. El hospital podría haber dicho, vamos a tirar a tu bebé al contenedor de residuos sanitarios. Mi hijo Gabriel, de 20 centímetros de largo, en un contenedor de residuos sanitarios, sin mi permiso en absoluto. Pero tuvimos mucha suerte de que nos dejaran enterrar a nuestro hijo. Otros padres no tienen tanta suerte. Luchan por recuperar los restos de sus hijos y a veces ganan, otras pierden. La incertidumbre que vivió Donna Murphy la llevó a abogar por un cambio en la legislación de Ohio y sin saberlo más tarde cambiaría la vida de Sarah Wirtz, quien sufrió un aborto espontáneo en el mismo estado. Ya es mucho tener que asimilar que tu hijo ha fallecido mientras aún estás embarazada, pero además, por si fuera poco, no saber qué iba a pasar cuando llegara al hospital. Pensaba, no puedo, no sé si podré hacerlo, no sé si podré ir sin saber si me permitirán honrar a mi hijo en su muerte y tener todo listo para enterrarlo. Y da la casualidad de que tuve la suerte de estar en Ohio, donde las leyes sobre este aspecto son mejores. Ahora, Sarah tiene la oportunidad de llorar la pérdida de su hijo Noah junto a su familia y recordar su memoria. Todos los domingos, mis hijos y yo visitamos y llevamos donuts. Vamos allí todo el tiempo. A mi hijo de 2 años le gusta poner carritos de Hot Wheels en la tumba de mi hijo y jugar con su hermanito. Y nosotros le decimos que le queremos. Y eso es muy importante tanto para mi familia como para Noah. Él sigue siendo parte de nuestra vida y de mi familia, algo que haríamos de todas formas, pero es un lugar físico al que podemos ir, hablar y simplemente estar con él. Y eso no tiene precio. En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos una mirada a México para conocer la increíble historia de un sacerdote que se convirtió en luchador profesional. Su motivo, conseguir fondos para mantener un hogar de jóvenes vulnerables. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. La lucha libre mexicana es más que un espectáculo. Es un rito popular donde héroes y villanos representan la eterna batalla entre el bien y el mal. Así, entre máscaras coloridas y acrobacias imposibles, nació la leyenda de Fray Tormenta, un sacerdote que se puso la máscara para pelear y para servir a los más pobres. Si bien parece una historia sacada de Hollywood, fue una historia verdadera gestada en los barrios conflictivos de la Ciudad de México, donde Sergio Gutiérrez Benítez conoció desde joven la violencia y las adicciones. Tras superar esa etapa, decidió consagrar su vida a Dios, y ya como sacerdote, soñó con algo más grande: dar hogar a jóvenes con vidas difíciles como la que él mismo había tenido. En Texcoco, Estado de México, abrió una casa hogar mientras era párroco, pero los sueños cuestan, y sin dinero para sostener su casa, buscó una salida poco común. Inspirado en una película, se puso una máscara, vio el cuadrilátero y se convirtió en luchador amateur.
Así nació la leyenda de Fray Tormenta, el sacerdote mexicano que peleaba para darle de comer a sus muchachos, abanderado por los colores que lo acompañarían en adelante. El amarillo significa la viveza que debería de tener Tormenta arriba de un ring, ¿sí? El amarillo, ¿no? Arriba de un ring. El rojo significaba la sangre que es capaz de derramarla por su casa, hogar, y el diamante para poder conseguir la vida eterna, ¿no? Su primera lucha fue en 1977. Durante 6 años nadie supo quién era el hombre detrás de la máscara, hasta que un compañero luchador lo reconoció y esparció el secreto, que pronto se convirtió en leyenda. Desde entonces, todos querían ver al sacerdote de que daba misa por la mañana y volaba sobre el ring por la noche, y que incluso comenzó a evangelizar a sus compañeros. Salía yo de una lucha, hasta los mismos luchadores me decían, no me quiere dar la bendición, padre, ¿no? ¿Dónde lo puedo ver? Porque me quiero confesar. A través de su lucha, logró construir y sostener una casa hogar de la que surgieron médicos, maestros, abogados y técnicos. Máscara se volvió símbolo de esperanza, no solo para los niños que ayudó, sino también para quienes se inspiraron en su ejemplo. Entre ellos, Fuerza Divina, un sacerdote que hoy combina su ministerio con la lucha libre. A evangelizar, yo aprovecho con mis alumnos no solo para darles propiamente la lucha, sino también un mensaje de valores, un mensaje de evangelización. Y gracias a eso muchos están acercándose a la parroquia, muchos de ellos están dejando cosas negativas, muchos de ellos están portándose mejor, tanto con sus familias como en su persona humana, ¿no? Su vida incluso inspiró películas de cine como Nacho Libre, interpretada por Jack Black. Hoy, lejos de los reflectores, el padre Sergio enfrenta una batalla diferente, contra la enfermedad y también contra el hambre. Si bien su vida estuvo llena de mucha esperanza, también fue de mucho sufrimiento. Sin embargo, no se arrepiente de nada. Si le preguntas si hubiera preferido elegir entre solamente los altares o el ring, él lo tiene muy claro. Hubiera elegido ambos, porque no existiría el uno sin el otro. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Nos despedimos con el Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia, en donde inauguró la Torre de Jesucristo, la más alta del templo. Este jueves en la isla de Gran Canaria, el Papa se reúne con migrantes. Hasta mañana.